Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te vamos a compartir una prédica del pastor José Manuel Sierra, ya que nosotros las compartimos. Por ejemplo, la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y así como también la Biblia dice que la palabra de Dios es como miel, que es deliciosa para nosotros, así como beneficiosa para el alimento de nuestra alma y para ayudarnos espiritualmente. Es por eso que por favor a continuación pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Del mensaje, pues le dije, mira, voy a hablar de esta persona. Y ella me dijo, Carely me dice, ¿quién? Digo, de esta persona. Y me dice, tengo que revisar la Biblia porque no sé de quién estás hablando. Pero su nombre aparece en Segunda de Samuel. Vamos a leer, por favor, Segunda de Samuel, concretamente el capítulo 24, del versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a ponerlo ahí, perfecto. Segunda de Samuel, no, está bien. Capítulo, dije, 24, versículo 18. Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Dios en la era de Arauna, Jebuseo. Quiero hablar de Arauna. ¿Conocen Arauna? ¿No lo conocen Arauna? Te lo voy a presentar esta noche. Arauna, el Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad. Gad era un profeta. En la época de David, el profeta tal vez que más nos suena, el más conocido era Natán, ¿se acuerdan? Pero había otro profeta que le hablaba de vez en cuando a David, en esta ocasión es él el que le está hablando, y se llama Gad. Y le dice, y David subió conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Dios para que cese la mortandad del pueblo. Arauna le dijo a David, escucha esto, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, los bueyes para el holocausto, los trillos, con lo que se trilla, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Arauna, todos conocemos esta frase, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro pasaje que habla de Arauna. Lo que pasa es que en vez de mencionarlo por el nombre Arauna, menciona otro nombre por el tema de la raíz verbal, ¿vale? Que lo tradujeron de una forma diferente, pero es la misma persona. Y quiero leer el otro pasaje porque en este pasaje encontramos unos datos muy interesantes, pero en el otro que vamos a leer ahora, que es Primera de Crónicas 21, nos da unos datos que este pasaje no nos aporta y vamos a juntar todos los datos para conocer un poquito más a nuestro personaje de esta noche, Arauna, el Jebuseo. Primera de Crónicas 21:20. Volviéndose Ornán, es el mismo. Ornán y Arauna es la misma persona. Vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Ahí hay unos datos que no hemos leído en Segunda de Samuel.
que tenía 4 hijos, luego estaba casado. Segundo, que vio al ángel, ahora hablaremos de ese ángel, que se escondieron, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán le dijo a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy, ¿qué dice? Todo. Entonces el rey le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Ahora, este personaje Arauna, ya me he dado cuenta de que no es muy conocido. ¿Cuántos no habían oído nunca esta historia? Bueno, a lo mejor la habían oído, pero no se acordaban del nombre de la persona. Vale, no pasa nada. Ok. Ya para la próxima saben de quién se trata. La Biblia dice que cuando las 12 tribus de Israel entraron en Canaán y comenzaron a conquistar, unas a un lado del Jordán y otras al otro lado del Jordán, y fueron extendiéndose de norte a sur y de este a oeste, fueron conquistando tierras. Y unos conquistaban una parte y eso le correspondía a Simeón, y otra parte a Leví, a Zabulón, y otra, en fin, a los 12 hijos de Jacob, menos la tribu de Leví, que dice que el Señor le dijo: a ellos no les des tierra, porque ellos son sacerdotes, y ¿para qué quieren tierra? Si ellos se van a dedicar única y exclusivamente a los asuntos del templo, del tabernáculo, por lo tanto ni se van a dedicar a la agricultura, ni a la ganadería, por lo tanto dile a ellos que yo soy su tierra, ¿vale? Que su vida va por otros derroteros, por lo tanto a los levitas no les des tierra. Y ellos comenzaron a conquistar. No fue fácil, cuidado, no fue fácil la conquista de Canaán, pero hay un lugar en todo el país que costó muchísimo conquistar. De hecho, fue uno de los últimos lugares que se conquistó. ¿Sabéis cuál es? La ciudad de los Jebuseos. ¿Y qué ciudad es esa? La ciudad que conocemos nosotros hoy en día como la ciudad de Jerusalén. Antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús, y los habitantes de Jebús eran los jebuseos. Este Arauna de la historia era un jebuseo, uno que logró sobrevivir, y yo no sé cómo se logró quedar allí viviendo. Ahora, ¿dónde vivía este personaje? Vivía en lo que hoy en día sería la explanada de las mezquitas, el famoso monte Moriah, donde Abraham había subido, ¿se acuerdan?, con uno de sus hijos, en este caso sabemos que era con Isaac, para presentarlo en sacrificio al Señor. En ese lugar, en esa montaña, llamado el monte Moriah, era donde vivía Arauna, el jebuseo. ¿Cómo logró este hombre sobrevivir a la invasión de Jebús? ¿Y cómo logró quedarse él con sus hijos y con su familia a vivir allí y sembrar la tierra? Ya no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este hombre se quedó allí viviendo, a pesar de que fue David, porque David, cuando al principio lo nombran rey, él no se fue a vivir a Jerusalén, porque Jerusalén era Jebús y estaban los enemigos, no podía ir a vivir a Jerusalén. ¿A dónde se fue a vivir durante 7 años? A la ciudad de Hebrón, o Hebrón. Dice que allí estuvo David 7 años reinando, y allí estaba la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob, la famosa cueva de Macpela. Macpela en hebreo significa parejas, la cueva de las parejas. Y allí está Abraham y Sara. Y allí está Isaac y Rebeca. Y allí está Jacob y... No es Raquel, está Lea. No está Raquel. Raquel no está enterrada en aquel lugar. Raquel murió en el parto, y la cueva o la tumba de Raquel está en otro lugar, en dirección a Belén.
Pero allí hay mínimo 6 personas enterradas. Y como dato adicional, si es así o no, yo os lo digo, los judíos dicen que también allí están enterrados porque en algún lugar tuvieron que enterrarlos, sea allí o en otro, me da igual, pero los judíos dicen que también allí están enterrados Adán y Eva. Abraham compró esa cueva, la famosa cueva de Macpela, la compró y él enterró a su esposa y después quedó como una cueva para enterrar a los patriarcas y a las matriarcas, ¿verdad? Él la compró, es una de las pocas tierras que Abraham compra, el hombre más rico del mundo, pero vivió como un ger, vivió como un nómada toda su vida, ¿verdad? A pesar de que podía haber comprado todo el país, pero no lo hizo, porque la tierra se le iba a dar al Señor, no a base de talonario, sino a base de fe. La tierra no se iba a conquistar por dinero, no se iba a comprar por dinero, sino se iba a conquistar por la fe, ¿verdad? Y la fe es una cosa y el poder adquisitivo económico es otra cosa, pero la cueva la tenía que comprar, porque si no, ¿dónde entierra a Sara? Y allí en ese lugar, que cuando ustedes leen la Biblia desde el principio van a encontrar que esa tierra era la tierra donde vivían también los gigantes, ¿se acuerdan? Los gigantes, los hijos de Anac, aquellos hombres enormes. Pues cuando entra Josué y Caleb, después de la muerte de Moisés, me van siguiendo, ¿no? Cuando entra Josué y Caleb, ya Moisés había muerto al otro lado del Jordán, él nunca entró en la tierra prometida, pues cuando llega el momento de repartir las tierras, Caleb, que tiene ya 80 años, le dice a Josué, dame esa montaña, dame ese monte, porque hoy tengo la misma fuerza y las mismas ganas de conquistar, porque esa fue la tierra que yo pisé 40 años atrás cuando fue como explorador de la tierra. Dame esa tierra a mí y a mi descendencia. Y esa era la tierra que le tocó en suerte a Caleb, cuyo nombre significa todo corazón, igual que la palabra perro en hebreo, que significa kol lev, todo corazón, para diferenciarlo de perro en vez de Caleb, pero son exactamente las mismas palabras. Y en ese lugar de Hebrón, donde vivían los gigantes físicos y los gigantes espirituales, ¿vale? Los gigantes de la fe y los gigantes naturales o físicos, los hijos de Anac, es donde David está 7 años como rey. Cuando él conquista, cuando él logra infiltrarse en la ciudad de los jebuseos y la conquista, en fin, todos conocemos cómo lo hizo y lo que él prometió a los que subieran, etcétera, ¿verdad? Y cómo él incluso llegó a despreciar a los cojos y a los ciegos y tal, por una serie de razones que ahí se cuentan. Pues él traslada su sede de gobierno, por decirlo de alguna manera, a la ciudad de Jerusalén, y él la llama la ciudad de David, la famosa ciudad de David, que hoy en día está en ruinas, pero que formaba parte del antiguo muro, que hoy en día no es aquel, pero él se va 30 años, 33 años se va a Jerusalén y allí él gobierna la ciudad. Cuando él entra a la ciudad, los habitantes tienen que matarlos. Y hubo pelea, y hubo derramamiento de sangre, y hubo muchos muertos. Y este Arauna era uno de los habitantes de Jebús. Es Arauna el Jebuseo. Pero cuando David se le ocurre un día hacer algo que Dios no le ha dicho que haga, ojo, cuidado, porque no es todo lo que nos dé la gana que podemos hacer, sino las cosas que Dios nos pida que hagamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez cuando David le dijo a otro profeta, que seguramente era contemporáneo de Gad, llamado Natán, que tenía en su corazón el deseo de edificarle casa a Dios, ¿se acuerdan? Que Dios había puesto, él creía que Dios había puesto en su corazón el construirle casa. El profeta Natán en ese momento le dice, haz todo lo que venga a tu corazón. ¿Quieres construir casa? Constrúyela, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Y se va Natán. Y esa noche el Señor le habla a Natán. Y al día siguiente llega y dice, mira David, tengo una palabra de parte de Dios para decirte. A ti nadie te ha dicho, Dios nunca ha pedido que le construyan un templo ni una casa, jamás. Porque ¿qué casa le vais a construir a Dios si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? ¿Dónde van a meter a ustedes a Dios? Dios me dice que te diga, diferente a lo que le dijo el día anterior, haz todo lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Eso fue en la carne.
Pero cuando se mete en la presencia del Señor, el Señor dice, ¿cómo? Eso no es. Vete y dile que él no me levantará casa, sino su hijo. Y David no vive amargado porque no le puede construir casa al Señor, sino que él asume que él no le va a construir el templo al Señor, pero él lucha y trabaja y conquista y consigue oro y madera, etcétera, etcétera, para que después su hijo Salomón, ¿verdad?, pues pueda construir la casa al Señor, ¿vale? En ese lugar donde vivía Arauna es donde Abraham subió a sacrificar a Isaac, es el lugar donde se levantaría el primer templo en la época del rey Salomón, es el lugar donde se levantaría el segundo templo, que después Herodes ampliaría, y es el lugar donde hoy en día están las famosas mezquitas de Al-Aqsa y de Omar, esa cúpula de oro que veis en las películas o en la televisión. Bueno, resulta que cuando David sube a aquel lugar, ¿por qué sube? Si él no puede construir el templo, ¿para qué sube David? Porque a él se le ocurrió hacer algo que el Señor no le había pedido que hiciera. Y siempre en la vida de David, como yo pienso que en la vida de todos nosotros, cuando el Señor nos pone en el corazón carga de hacer algo, Dios siempre va adelante, ¿sí o no? Lo estamos viendo con lo de Llagostera. Gracias a los hermanos que han estado allí, Osvaldo, Manuel, Armando, las hermanas que han estado allí trabajando y ofrendando y en fin, sacrificándose, Dios siempre va adelante. Cuando Él pone algo en el corazón y es de Dios, no nos preocupemos que Dios lo que empieza lo termina, porque Él va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Pero cuando Dios no pone algo en el corazón y nosotros lo hacemos creyendo que podemos hacer lo que nos da la gana y encima le exigimos a Dios que nos bendiga, amigo, te has metido en camisas de 11 varas, a ver cómo sales ahora. A veces por la misericordia de Dios, ¿no? El Señor nos protege, pero David se le ocurrió hacer un censo. ¿Para qué? No sé. A ver cuántos somos, cuántos soldados tengo, cuántos caballos, cuántas familias, cuántos somos. Porque él pensaba que por tener, y hermanos, aquello fue una ruina, un desastre. Empezaron a morir miles de personas. Él se dio cuenta de que, perdonen la expresión, metió la pata. ¿Y ahora qué hago? Y venga a morir gente, y venga a morir gente. Llega un profeta y le dice, te voy a dar 3 posibilidades, tú eliges la que quieras. Huir delante de tus enemigos, conocen, ¿verdad? Al final, él opta por subir al monte Moriah, a la era de Arauna, y presentar un sacrificio, porque el ángel ya venía a destruir a los habitantes de Jerusalén y aquello iba a ser una ruina. No recuerdo exactamente ahora mismo el número de muertos, pero fueron miles, miles de muertos. Y él sube a lo alto del monte Moria porque sabe que ofreciendo un sacrificio, un derramamiento de sangre sobre el altar, cesará la mortandad. Cuando él sube, se da cuenta de que allí hay una familia viviendo. Aquel monte no está solo. Se encuentra un hombre llamado Arauna que está trillando, está trabajando con sus hijos, con su familia. Y entonces, claro, cuando aquel hombre campesino, sobreviviente de la guerra, de la toma de la posesión de Jebús, ve al rey que viene, yo creo que probablemente al principio se asustó. Dice, viene el rey con un montón de soldados, me viene a mí a echar de aquí o a cortar la cabeza. Y cuando viene el rey, él se postra. Seguramente a lo mejor habrían muerto familiares de él, no lo sé, pero a lo mejor habían muerto amigos, vecinos, familiares en ese lugar donde vivían los jebuseos, y ahora viene el rey. ¿A qué viene el rey? ¿A visitarlo a él? No tiene ningún sentido que el rey suba con tropas ahí arriba, ¿verdad? Este hombre se asusta, se tira a tierra y le dices, mi rey, aquí estoy, lo que tú quieras, y le dice, es que vengo a presentar un sacrificio. Entonces él dice, sacrificio, pues hace falta un animal. Tengo un par de bueyes. ¿Qué era un buey en aquel tiempo? ¿El tractor? Yo te regalo los bueyes. Pero le hace falta leña. Bueno, pues el yugo de los bueyes, pues te sirve como leña, y te regalo los trillos, y te regalo la tierra, te regalo todo. Y David le dice, no, para. Yo no vengo aquí por la fuerza a quitarte tus propiedades, sino que yo vengo aquí a pagarte lo que valen los trillos, lo que vale los yugos, lo que vale la tierra. Y él compra aquel lugar, porque dice él, no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Jebuseo, que tenía probablemente todas
las razones del mundo para odiar a David, pero vemos que Arauna es un hombre generoso. No es un hombre con resentimiento, no es un hombre que dice, malditos estos que vienen aquí a quitarnos nuestra tierra, que esto era nuestro y ahora resulta que ya no podemos vivir aquí, sino que él es un hombre que lo da todo. No es un hombre que dice como Labán, ay mira, ahora vamos a ganar dinero, sino que él dice, yo te tengo que dar los bueyes, te los doy, y si te tengo que dar la tierra, te los doy, y si me tengo que quedar sin nada, pero con tal de que cese la mortandad, yo estoy dispuesto al sacrificio y estoy dispuesto a la entrega. Y a mí me ha impresionado la actitud de Arauna, porque no es un hombre resentido, no es un judío, es un extranjero que ha vivido en carne propia la muerte de miles de compatriotas de él, de jebuseos, pero que él asume que es la persona que tiene que tomar parte activa en algo que la única forma de detener la mortandad y la maldición sobre Israel es haciendo un sacrificio, y él está dispuesto a entregarse. Para mí Arauna, queridos hermanos, me recuerda un poco o mucho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se entregó totalmente, sin reservas, sin condiciones, sin limitaciones, sino que se entregó diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, y asume el ir a la cruz, y entrega su vida, y entrega su juventud, y entrega su presente, y entrega todo, y cuando muere en la cruz le dice, y hasta mi espíritu lo entrego, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Entonces veo en este personaje una actitud que deberíamos de orar al Señor para tenerla nosotros. Estar dispuestos a lo que haga falta con tal de parar la mortandad. ¿Y saben cuánta gente está muriendo? Es que yo me quedo sorprendido todos los días. La televisión es que es alucinante. Es que últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, sobre todo Telecinco, todas las noticias que ponen al mediodía son de muerte. Antiguamente las noticias iban en otra línea, no sé si os acordáis, ¿no? Noticias más internacionales, noticias más genéricas, pero hoy en día todo es que el niño que estranguló a la madre, el marido que apuñaló a la mujer, el otro que se metió en la joyería y decapitó al dueño, y es continuamente muerte, matanzas, violaciones, cosas tremendas. Ayer se vivió en el corazón de Europa otro atentado terrorista donde ha habido más derramamiento de sangre todavía, ¿verdad? Y estamos viendo cómo el mundo se está desangrando. Pero no solamente los que mueren de forma violenta, sino cuántos fetos, cuántos posibles médicos, abogados, arquitectos, predicadores, premios Nobel, están terminando en el cubo de la basura. Y después decimos que España está envejeciendo, y después decimos que España dentro de 10, 15 o 20 años será un país de viejos y que necesitaremos millones y millones de personas que vengan de... Pero ¿cómo? Pero si el regalo de la vida, que es lo más grande que Dios le puede dar al ser humano, que es la vida, lo más grande que le puede dar a una familia es el tener hijos, los estamos tirando al cubo de la basura porque molestan o por el motivo que queramos poner. Entonces yo creo que necesitamos tener ese espíritu que Arauna tuvo, de la generosidad, de la entrega. Este hombre, hermanos, no dio una parte diciendo, bueno, vale, pues mira, haz un sacrificio aquí en la esquinita, sino que le dijo, quédate con todo, con la tierra, con los bueyes, con los trillos, con los yugos, con todo. Estuvo dispuesto a renunciar, y eso fue lo que hizo que la mortandad cesara y se detuviera. ¿Te das cuenta? La mala cabeza de un hombre, en este caso de un rey, de un político, puede llevar a un país a la ruina o puede llevarlo a la bendición y a una relación con el Señor tremenda. En este caso David se equivocó, como tantas otras veces, pero por lo menos el Señor le reveló y le mostró cómo poder solucionar el problema. El enemigo es experto en recordarnos lo malo que lo hemos hecho, lo malo que lo hicimos, etcétera, pero el Señor es experto en decirnos cómo podemos solucionar un problema del presente o del pasado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre viene a darnos respuestas y a darnos soluciones. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. David sabía que había metido la pata, que se había equivocado, que aquel censo no tenía ningún sentido, que da igual si tienes 200.000 soldados o 500.000 o 50 o 300, como tuvo Gedeón. Pero la batalla no era por el número de caballos, la batalla no se obtenía por el número de soldados, sino por la confianza en el Señor que ellos lograran depositar y mantener en el Señor. Y exactamente igual nos ocurre a nosotros, también tenemos que librar nuestras batallas.
Y nuestras luchas familiares, económicas, particulares o de la índole que sea. Pero tenemos la entrega total, no de Arauna, sino de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros para que a través de Él siendo rico, haciéndose pobre, a través de su pobreza, nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy podemos visitar la ciudad de Jerusalén, primero porque se conquistó, pero también porque en aquel lugar se derramó sangre, en aquel momento de un animal inocente, pero que hizo que la mortandad cesara. Y podemos recordar esto, y me imagino que los habitantes de aquella época dirían, madre mía, han muerto, no sé, 10.000, 15.000, 20.000, los que fueran, pero el rey subió a lo alto del monte, compró la era de Arauna, presentó un sacrificio y paró la mortandad. Y me imagino que eso no lo habrían olvidado nunca, como aquellos que estaban en el desierto cuando morían, ¿se acuerdan? Y Moisés dice, miren a la serpiente de bronce, y si miran, se salvarán, aunque te haya picado. Bueno, pues me imagino que de padres a hijos, de generación en generación, se habrá recordado que un día la gente moría y moría y moría, como en la peste durante la Edad Media en Europa, que morían miles de personas. Bueno, pues seguramente habrán recordado que la muerte cesó así, instantáneamente, cuando el derramamiento de sangre de aquella víctima inocente se llevó a cabo en el monte Moria. Y lo habrán recordado toda la vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hace 20 años cuando moría gente y había montones de cadáveres por aquí y por allá? Pero ¿te acuerdas que el rey David subió a lo alto del monte y paró la mortandad? ¿Te acuerdas de aquello? Y seguramente lo hablarían en las cenas, en las comidas, en los amigos, etcétera. Bueno, pues nosotros hoy en día tenemos un tema de conversación de vital importancia. Y es que hace 2000 años el Señor Jesucristo derramó su sangre para cesar la mortandad. Para que no muriéramos, sino para que tuviéramos vida y para que pudiéramos ir por la vida tranquilos, confiados y seguros. Porque si la sangre de aquel animal paró la mortandad, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo parará la mortandad, la maldición, la depresión, el desánimo, la tristeza o lo que sea en nuestra vida? Porque la sangre de Jesucristo es la verdadera sangre poderosa que puede limpiarnos de toda maldad y de toda inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde. Ya saben quién es Arauna, ya saben quién era. Arauna, el jebuseo, el generoso, el que fue capaz de renunciar a todo con tal de que las cosas cambiaran. Señor, te damos gracias por gente así. Gracias porque hay gente, Señor, como Arauna, que por la obra de Dios están dispuestos a renunciar a todo. Y te pedimos que nosotros podamos tener esa actitud también en nuestra vida. Porque es una actitud contraria al egoísmo y al materialismo. Porque Arauna no era un hombre apegado a lo material, sino que era un hombre que entendió que a pesar de su humildad, a pesar de que no era ni siquiera judío, él entendió que lo poquito que tenía podía salvar a todo un país. Y Señor, que nosotros nos mentalicemos e interioricemos esta gran verdad, que lo poco nuestro con generosidad en las manos tuyas, con tu bendición, puede bendecir y saciar a mucha gente. Como cuando tú, Señor, recibiste aquellos pocos panes y peces y los multiplicaste, y con tu bendición se saciaron y sobraron cestas llenas de pedazos. Señor, que ese espíritu de Arauna, esa actitud de generosidad, de entrega, esté latente en nuestra